El origen del dolor. El peso invisible del resentimiento. El resentimiento es una de las sombras más silenciosas que puede alojarse en el interior humano. No irrumpe con estridencia, no exige atención inmediata, no se presenta como una emoción violenta que incendia el corazón desde el primer instante. Por el contrario, se instala con una sutileza casi imperceptible, como una bruma que envuelve lentamente los contornos del alma hasta volverlos difusos. Y aún así, su impacto es profundo. Pocos pesos resultan tan constantes y persistentes como el de aquello que no se ha perdonado. El resentimiento no nace en el vacío. Surge donde antes hubo cercanía, donde existió alguna forma de vínculo, expectativa o anhelo. No aparece en los territorios donde el alma nunca invirtió nada. Se gesta en los espacios en los que se entregó confianza, en los que se abrió la vulnerabilidad, en los que se esperaba una respuesta distinta. Por eso, su raíz no es la ira sino la herida. Una herida que se negó a desaparecer simplemente porque el tiempo avanzó. No todas las heridas se disuelven con los días, algunas permanecen como recordatorios silenciosos de lo que se fracturó internamente. La dificultad del resentimiento radica en su naturaleza ambigua. No es únicamente dolor. Tampoco es únicamente memoria. Es la intersección entre ambos. Una memoria que duele y un dolor que persiste porque la memoria no cede. Es un círculo que se retroalimenta. Se intenta olvidar, pero al hacerlo se vuelve más presente. Se intenta ignorar, pero la evasión le da más fuerza. Y así, lo que se pensó que era un acontecimiento aislado del pasado se convierte, sin que uno lo note, en un compañero constante de la vida interior. El resentimiento tiene además una característica que pocas veces se reconoce: redefine la narración interna. No solo recuerda lo ocurrido, lo reinterpreta. Va trazando nuevas líneas en la historia emocional, tiñendo los matices, acentuando la sensación de injusticia, reorganizando el significado de ciertos gestos, de ciertas palabras, de ciertos silencios. El alma que carga resentimiento no revive el hecho como fue, sino como la herida lo reescribe. Por eso pesa tanto. No es solo lo que ocurrió, sino todo lo que la mente añadió con el paso del tiempo. No es difícil identificar las consecuencias externas del resentimiento: la distancia, el retraimiento, la rigidez, la sospecha, la dureza en ciertos juicios, la dificultad para confiar nuevamente. Pero sus efectos más profundos son internos. El resentimiento altera la forma de percibir la realidad. Genera un lente emocional que distorsiona incluso lo que no tiene relación con la herida original. Un comentario neutro puede sentirse como una amenaza. Una diferencia menor puede interpretarse como falta de consideración. Una pausa puede parecer desinterés. El resentimiento no solo pesa, modifica la forma de ver. Uno de los aspectos más silenciosos de esta sombra interior es la manera en que afecta la relación de la persona consigo misma. El resentimiento que se dirige hacia otro es más fácil de identificar, pero hay otro resentimiento, más sigiloso y más complejo, que se dirige hacia el propio corazón. Un resentimiento hacia las decisiones que se tomaron, hacia lo que se toleró, hacia lo que no se dijo, hacia los límites que no se pusieron, hacia la versión anterior de uno mismo que no supo protegerse o defenderse con firmeza. Esa forma de resentimiento es la más difícil de reconocer, porque se camufla como autocrítica o como aparente madurez, cuando en realidad es la herida hablándose a sí misma sin haber sido escuchada verdaderamente. La carga del resentimiento también se manifiesta en la temporalidad interior. Aun cuando el cuerpo está en el presente, la emoción vive en un tiempo distinto. Vive en el momento de la fractura. La persona puede haber avanzado en muchas áreas de su vida, pero emocionalmente sigue unida al instante en que algo se rompió. Esa desconexión temporal produce un desorden interno. El alma intenta caminar hacia adelante, pero el peso la ala hacia atrás. No es un obstáculo visible. No se toca, no se ve, no se señala fácilmente. Pero es real. Y mientras se mantenga activo, condiciona cada paso. La espiritualidad también se ve afectada por esta sombra. No porque el resentimiento aleje a lo sagrado, sino porque crea un ruido interior que dificulta percibir la quietud donde suele manifestarse la luz. El resentimiento ocupa espacio, consume atención, exige energía. No siempre se siente como enojo. A veces es solo un nudo silencioso que endurece la respiración del alma. Esa rigidez emocional hace que la presencia divina, aun estando cerca, parezca distante. No porque se haya retirado, sino porque la textura interna no permite recibirla con claridad. Es importante comprender que el resentimiento es, antes que nada, una señal. Una señal de que hubo algo que no se procesó. Algo que no se lloró del todo.
Algo que se cubrió con un silencio forzado. Algo que se quiso cerrar sin haberlo entendido. No surge en corazones fríos, sino en corazones que sintieron profundamente. Su presencia no indica maldad, sino sensibilidad. Pero, como toda señal, no está diseñada para quedarse. Señala para guiar. Y una vez que muestra la herida, pide abrir un espacio para la restauración. El resentimiento también tiene un efecto curioso, congela la identidad. Mantiene a la persona vinculada a la versión de sí misma que existía en el momento de la herida. No permite integrar lo sucedido en la narrativa mayor de la vida. Lo fragmenta, lo separa, lo encapsula. Aunque hayan pasado meses o años, la emoción no sabe que el tiempo avanzó. Para ella, todo sigue ocurriendo todavía. Y esa desincronización emocional provoca agotamiento, confusión y una sensación permanente de estar incompleto. Tal vez el aspecto más profundo del resentimiento es que se alimenta de una pregunta no respondida. No siempre la pregunta es explícita. A veces es un ¿por qué?, otras veces un ¿cómo pudo pasar?, y otras un ¿qué hice mal? Pero la raíz es la misma, una búsqueda de sentido. El alma no puede soltar lo que aún no ha podido comprender. Y mientras la comprensión no llega, la emoción se aferra. No por obstinación, sino por necesidad. Sin embargo, el resentimiento tiene un límite natural. No porque se disuelva por sí solo, sino porque el alma, en algún punto, percibe que la energía que exige sostenerlo es mayor que la energía que exige liberarlo. No es un momento brusco, ni un despertar repentino. Es un reconocimiento gradual. Una toma de conciencia que brota después de mucho tiempo. El alma nota que ya no puede seguir sosteniendo la narrativa que la mantiene suspendida en el pasado. Y ese reconocimiento abre una brecha, mínima al principio, por la que entra la posibilidad de una transformación más profunda. Comprender el resentimiento no significa justificar lo que ocurrió, ni minimizar la herida, ni forzar un perdón apresurado. Significa ver la herida con claridad, sin adornos ni interpretaciones añadidas. Significa permitir que la memoria se asiente sin reescribirse constantemente desde el dolor. Significa reconocer que el peso que se lleva no es inevitable. Y significa abrir un espacio interior donde pueda surgir algo distinto. La transformación no comienza con un acto heroico. Comienza con una observación honesta. Con la posibilidad de decir internamente, esto me marcó, esto me dolió, esto aún vive en mí. Ese reconocimiento, aunque parezca pequeño, tiene la fuerza suficiente para desbloquear el movimiento que la sanación requiere. El resentimiento se sostiene en la negación. Se disuelve en la claridad. La herida que el alma no olvida. Hay heridas que no se alojan en la piel ni dejan marcas visibles. Heridas que no requieren un golpe para formarse, porque nacen en espacios más sutiles, donde la vida interior se construye silenciosamente. Algunas de ellas ocurren en un solo instante, otras se van acumulando durante años. No importa su origen, todas comparten un rasgo común, permanecen. La mente puede intentar clasificarlas dentro de un recuerdo concreto, pero el alma las guarda en un lugar distinto. No las conserva como imágenes, sino como sensaciones. Y esas sensaciones pueden acompañar a la persona aun cuando haya perdido claridad sobre cuándo comenzaron exactamente. Hay heridas que no se olvidan porque no deberían olvidarse de inmediato. La herida es una reacción legítima a algo que vulneró profundamente la estructura emocional. Es el testimonio de un límite violado, de una palabra que derrumbó una seguridad, de una acción que descolocó la identidad, de una ausencia que alteró la manera de comprender el mundo. La herida aparece cuando algo que se consideraba firme de pronto deja de serlo. Y esa ruptura interna produce un eco emocional que no desaparece solo por desearlo. La memoria del alma funciona de manera distinta a la memoria racional. La memoria racional organiza, archiva, etiqueta. La memoria del alma absorbe, interpreta, transforma. No retiene únicamente el hecho, sino su impacto. No guarda la escena, sino la resonancia. Por eso es común que, al pensar en una herida del pasado, no regrese primero la imagen, sino la sensación. Una sensación que puede manifestarse como opresión, vacío, inquietud, tristeza o una tensión interna difícil de describir. Esa es la huella que permanece, incluso cuando la historia ya no se relata con detalle. La herida que el alma no olvida no se mantiene viva por capricho, sino por necesidad. Ocurre porque algo en la interioridad aún busca ser entendido. No es un recordatorio para castigar, sino para señalar. Señala aquello que quedó inconcluso, aquello que no se dijo, aquello que no se comprendió en su momento.
La herida persiste porque intenta cumplir una función, invitar a una profundidad que no se pudo alcanzar cuando el hecho ocurrió. La herida es la voz que quedó atrapada entre lo que pasó y lo que debía haberse expresado. Lo más complejo de estas heridas es que se integran al paisaje emocional sin anunciar su presencia. A veces se viven como una reacción desproporcionada ante algo pequeño. Otras veces, como un cansancio inexplicable frente a ciertas personas. También pueden aparecer como la dificultad para confiar, para abrirse, para ceder, para recibir afecto, o incluso para tomar decisiones que impliquen vulnerabilidad. No se presentan como heridas directas, sino como tendencias emocionales que parecen provenir de otra parte. Y, aunque se manifiesten de manera difusa, su raíz suele ser más clara de lo que parece, un dolor que no encontró resolución. La herida persistente también tiene la capacidad de modificar el significado de la experiencia posterior. Después de una herida profunda, el alma se vuelve más cautelosa, más observadora, más atenta a cualquier señal que pueda parecerse al dolor original. No es un acto de debilidad, es una forma de protección. Sin embargo, esta sensibilidad puede convertirse en un filtro que interpreta como amenaza lo que no lo es, que anticipa traiciones donde solo hay diferencias, que construye murallas incluso cuando no existen enemigos. Esto no indica fragilidad espiritual, sino una necesidad de integrar la herida de otro modo. Otra característica de la herida que el alma no olvida es que suele esconderse detrás de explicaciones lógicas. La persona puede decirse que ya pasó, que no debería doler, que fue hace tiempo, que las cosas ya son diferentes. Y aunque todas esas afirmaciones puedan ser objetivamente ciertas, la herida opera en otro plano. No entiende de calendarios. No conoce el concepto de ya debería estar superado. Solo sabe que algo en su interior quedó abierto. Las explicaciones mentales no cierran heridas emocionales, solo las silencian temporalmente. Esa diferencia entre lo mental y lo emocional produce una desconexión interna. La mente afirma una cosa, el cuerpo emocional siente otra. Esa divergencia genera confusión. La persona puede cuestionarse por qué algo aparentemente pequeño sigue doliendo, o porque algo que ya comprendió intelectualmente sigue generando un peso interior. Pero el alma no responde a argumentos. Solo responde a verdad. Y la verdad interna, incluso cuando no se formula en palabras, insiste en manifestarse de algún modo. La herida que permanece también transforma la relación con la propia vulnerabilidad. Muchas veces, la herida original no fue únicamente el evento, sino la sensación de haber estado expuesto sin protección. Esa exposición involuntaria marcó la manera de relacionarse con los demás. El alma aprende entonces a protegerse más, a abrirse menos, a observar antes de entregarse. Esto no siempre es negativo, puede ser un signo de madurez. Sin embargo, cuando la herida queda sin integrar, la protección deja de ser un recurso y se convierte en un hábito rígido que limita la posibilidad de una conexión auténtica. Hay heridas que se transforman en silencios prolongados. Silencios internos donde se esconden sentimientos que nunca encontraron espacio para expresarse. Ese silencio se vuelve denso, casi sólido. Y mientras no se le dé un lugar, seguirá ocupando más del necesario. La herida pide, en esencia, reconocimiento. No exige reparación inmediata, pero sí un gesto de luz. El alma no olvida para castigar, sino para recordar que la sanación no ocurre sin presencia. La espiritualidad también adquiere matices particulares cuando existe una herida que no se olvida. La persona puede acercarse a lo sagrado buscando consuelo, pero también puede hacerlo con reservas. Puede sentir necesidad de cercanía divina, pero al mismo tiempo mantener una distancia emocional producto de la herida. Esto no es incoherencia espiritual, es coherencia emocional. La herida influye en la confianza, incluso en la confianza hacia lo divino. Para algunos, la herida provoca preguntas profundas sobre propósito, sentido o justicia. Para otros, produce una búsqueda más intensa, precisamente porque la herida abrió una inquietud espiritual que no existía antes. La persistencia de la herida no significa que la vida se detuvo. Significa que una parte de la vida interior aún está esperando. Esperando comprensión. Esperando palabras. Esperando un nuevo significado. Lo que permanece no es el dolor original, sino la falta de integración. Y esa integración no requiere olvidar lo sucedido, ni eliminar la memoria, ni negar la experiencia. Requiere traer luz a lo que permaneció en sombra. Cuando el alma reconoce que la herida sigue ahí, sin juzgarla ni rechazarla, se abre un movimiento interno distinto. Ya no se trata de luchar contra la herida, ni de obligarla a desaparecer, ni de exigirle silencio.
Se trata de entender que la herida tiene algo que revelar. Y esa revelación es, muchas veces, el inicio de una transformación más profunda. La herida que el alma no olvida no es un obstáculo para el perdón, es su umbral. Es la evidencia de que algo en el interior pide ser visto con mayor claridad. No para revivir el pasado, sino para comprenderlo desde una nueva luz. El perdón no cierra heridas olvidadas, cierra heridas comprendidas. Y la comprensión solo puede llegar cuando se permite que la memoria emocional se exprese sin ser reprimida ni invalidada. La permanencia de la herida, entonces, no es un fracaso. Es un recordatorio de que la vida interior tiene su propio ritmo. El alma sabe cuando está lista para soltar. Lo que no ha soltado aún, no es porque se aferre, sino porque todavía está procesando algo indispensable para la integración. El movimiento hacia el perdón no comienza con un acto de voluntad, sino con un acto de honestidad. Y la honestidad comienza aquí, en reconocer la herida que persiste, no como enemiga, sino como mensajera. Todo proceso de restauración espiritual inicia en este punto. En la posibilidad de contemplar la herida sin intentar modificarla ni minimizarla. En entender que lo que el alma no olvida tampoco pretende dominar la vida para siempre. Solo pide ser visto con la misma claridad con la que se mira la luz. La herida persistente es, de alguna manera, la invitación más profunda hacia el perdón, porque señala el lugar exacto donde la libertad interior está esperando ser revelada. El sufrimiento que nos ata al pasado. El sufrimiento tiene la particularidad de extender el tiempo. No solo afecta el momento en que ocurre, altera la forma en que ese momento se sigue viviendo internamente aun cuando la vida exterior continúa. Una persona puede avanzar, decidir, trabajar, relacionarse, construir nuevos espacios, pero si el sufrimiento no ha sido comprendido, una parte de la experiencia emocional permanece detenida en el instante en que la herida se abrió. Esa fijación temporal no se percibe a simple vista. Se manifiesta de maneras sutiles, en reacciones inesperadas, en silencios prolongados, en distancias que no se explican fácilmente, en nostalgias que no se disipan, en temores que no tienen un origen visible. El pasado se convierte en un lugar al que el alma regresa sin intención, simplemente porque algo dentro de ella no ha logrado salir de ahí. El sufrimiento que ata al pasado no es necesariamente el resultado del dolor más intenso, sino el del dolor que quedó sin interpretación. Lo que se comprende se integra. Lo que no se comprende se repite. El alma no revive una experiencia porque quiera volver a sufrirla, sino porque aún no ha descubierto qué hacer con ella. Y mientras ese significado no aparece, el pasado continúa ejerciendo una influencia discreta pero constante sobre el presente. Una de las características más silenciosas de este tipo de sufrimiento es que adopta formas distintas a lo largo del tiempo. Al principio puede mostrarse como tristeza, luego como enojo, después como apatía o como indiferencia. Más tarde puede manifestarse como dificultad para confiar, o como una sensación de desasosiego que aparece en momentos inesperados. La emoción original se transforma, cambia de rostro, se adapta a las nuevas circunstancias, pero su raíz sigue siendo la misma, una experiencia que quedó en suspenso. En ocasiones, el sufrimiento que ata al pasado proviene de lo que ocurrió. En otras, de lo que no ocurrió. Del abrazo que no llegó, de la disculpa que nunca se pronunció, de la explicación que quedó pendiente, de la verdad que no se dijo. La ausencia, cuando es significativa, puede pesar igual que un acto doloroso. A veces incluso más, porque lo que falta no se puede analizar, solo se siente. Y lo que se siente sin poder nombrarlo adquiere un espacio más amplio en la vida interior. También es común que el sufrimiento persistente se mezcle con la memoria idealizada de lo que pudo haber sido. El alma no solo recuerda lo que sucedió, recuerda lo que esperaba que sucediera, lo que deseaba recibir, lo que imaginó como posible. La fractura no se produce únicamente por el hecho real, sino por el contraste entre la realidad y la expectativa. Y ese contraste, cuando no se acepta, se convierte en uno de los nudos más complejos de deshacer. El sufrimiento no nace solo del pasado, sino del futuro que se perdió. La dificultad central del sufrimiento que ata al pasado es que no permite que la identidad avance al mismo ritmo que la vida. El cuerpo sigue adelante, pero la percepción emocional permanece en una etapa anterior. La persona puede haber cambiado, madurado, aprendido nuevas formas de comprender el mundo, pero la herida mantiene una versión de sí misma intacta, detenida en el tiempo. Esa versión interna no se actualiza mientras el sufrimiento siga interpretando la narrativa desde el mismo lugar. Por eso, aunque externamente todo parezca distinto, internamente se experimenta un eco repetido, una resonancia constante que recuerda lo que no se ha resuelto.
El pasado se vuelve así un territorio emocional que no se eligió habitar, pero en el que se permanece. No por falta de voluntad, sino porque el alma nunca aprendió cómo salir. La salida no consiste en olvidar, ni en forzar una sensación de cierre, ni en reprimir la memoria. La salida comienza con la comprensión de que el pasado se volvió un referente emocional porque no encontró otro lugar donde ubicarse. Y para que encuentre un lugar distinto, necesita ser visto desde una perspectiva que no existía cuando el dolor era reciente. La espiritualidad tiene un papel importante en este proceso. No como consuelo superficial, sino como una invitación a mirar la propia historia desde una dimensión más amplia. La espiritualidad no elimina el sufrimiento, pero permite que el alma lo sitúe dentro de un marco que le dé sentido. Un dolor con sentido no pesa igual que un dolor incomprendido. El sufrimiento puede permanecer, pero deja de gobernar. No dicta la identidad, no determina el futuro, no condiciona cada relación. La luz no borra la herida, pero revela su lugar correcto dentro de la totalidad de la experiencia humana. El sufrimiento que ata al pasado también actúa como un espejo que muestra la fragilidad y la fortaleza interior simultáneamente. Revela donde hubo una entrega profunda, donde hubo una ilusión legítima, donde se confiaba con plenitud. El dolor es la consecuencia natural de una capacidad de amar que fue interrumpida. Por eso duele tanto. Porque el alma fue abierta y, en esa apertura, quedó expuesta a un impacto para el que no estaba preparada. El sufrimiento habla tanto de la herida como de la profundidad emocional de quien la experimentó. No es señal de debilidad, sino de sensibilidad. En el proceso de reconocer el sufrimiento, también aparece una tensión entre la razón y la emoción. La razón puede decir que el pasado ya no tiene influencia. La emoción, por el contrario, sigue respondiendo como si todo estuviera ocurriendo de nuevo. Esta disonancia crea un conflicto interno que muchas veces se interpreta como contradicción personal. Pero no es contradicción, es desajuste temporal. La mente vive en el ahora. El alma vive en el lugar donde algo quedó suspendido. Y hasta que ambas no coincidan en la misma narrativa, el sufrimiento continuará generando resonancias involuntarias. El sufrimiento que ata al pasado no solo afecta la relación con la propia historia, sino también la manera en que se mira hacia el futuro. Cuando el alma permanece anclada a un episodio antiguo, la esperanza pierde naturalidad. El futuro se convierte en un territorio incierto que se observa con cautela. Incluso los anhelos más legítimos se ven teñidos por una sombra que recuerda lo que una vez se perdió. La persona no teme tanto al futuro como teme a la repetición del pasado. Y ese temor condiciona cada intento de avanzar. Sin embargo, la presencia persistente del sufrimiento también contiene una posibilidad, la oportunidad de resignificar. No todo lo que duele debe conservar el mismo significado con el que se lo vivió originalmente. Con el paso del tiempo, la experiencia adquiere matices nuevos. El alma crece, el entendimiento se amplía, la sensibilidad se afina. Lo que un día fue devastador, con el tiempo puede convertirse en un punto de inflexión, en una fuente de sabiduría, en una comprensión más profunda de uno mismo y de los demás. El sufrimiento deja de ser un ancla y se convierte en un maestro silencioso. La resignificación no ocurre automáticamente. Requiere una disposición interior. Una apertura para mirar el dolor desde otro ángulo, sin miedo a encontrar algo distinto a lo que se ha pensado durante años. Requiere valentía, porque la reinterpretación del pasado implica dejar de sostener ciertas narrativas que han acompañado la identidad por mucho tiempo. Pero cuando la luz entra en esa narrativa, la rigidez se suaviza. Y el pasado deja de ser un lugar de reclusión para transformarse en un lugar de aprendizaje. El sufrimiento que ata al pasado no desaparece simplemente porque se desea liberarse de él. Pero se transforma cuando se reconoce con claridad, cuando se observa sin adornos, cuando se contempla sin culpa. Ese acto de contemplación interior abre un espacio que antes no existía. Un espacio en el que el alma puede comenzar a moverse hacia algo nuevo. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en un punto de partida para la restauración. Lo que Dios dice del perdón. Perdonar no es justificar. Una de las confusiones más persistentes sobre el perdón es la idea de que perdonar equivale a justificar lo ocurrido. Esta asociación, aunque comprensible, crea una resistencia profunda. ¿Cómo perdonar algo que no debería haber sucedido? ¿Cómo ofrecer una absolución interna a quien dañó, traicionó o abandonó? ¿Cómo liberar aquello que impactó la vida de una manera que aún se siente en el presente? El alma, cuando escucha la palabra perdón, a menudo cree que se le pide renunciar a su propia dignidad, minimizar su dolor o declarar aceptable lo que nunca debió ser aceptado. Sin embargo,
el perdón no tiene nada que ver con justificar. Su naturaleza es otra, más delicada y más profunda. Justificar implica encontrar razones que expliquen o excusen la acción. Perdonar implica liberar el peso de la reacción interna hacia esa acción. Lo primero pertenece al ámbito del juicio, lo segundo pertenece al ámbito de la libertad interior. El perdón no se enfoca en lo que el otro hizo, sino en lo que ese hecho produjo dentro del alma. Y ese matiz cambia por completo la manera de comprenderlo. No se perdona para absolver al otro. Se perdona para recuperar el espacio interior que quedó ocupado por el dolor. Este principio se vuelve más claro cuando se observa que hay heridas que nadie podría justificar. No existe argumento que haga razonable una traición inesperada, una humillación profunda, un abandono en un momento crítico, una palabra que quebró la confianza, una injusticia que cambió el rumbo de una vida. La justificación pertenece a un mundo ideal donde todo tendría explicaciones coherentes. Pero la vida humana rara vez opera con esa lógica. Por eso el perdón no exige entendimiento total. Exige algo más realista y más humano, la capacidad de no quedar atrapado en la experiencia dolorosa. El alma suele confundir perdonar con ceder. Cree que si perdona, pierde. Cree que si libera, queda expuesta. Cree que si deja ir, renuncia al sentido de justicia interna que le permitió sobrevivir a la herida. Y esta reacción es legítima, porque el perdón, cuando se comprende superficialmente, parece una renuncia. Pero en su esencia, el perdón no es una renuncia, es una emancipación. La renuncia entrega poder, la emancipación lo recupera. Perdonar no es decir, estuvo bien. Perdonar es decir, ya no permitiré que esto determine mi presente. Esa diferencia marca el límite entre la esclavitud emocional y la libertad profunda. Mientras el alma confunda perdón con aprobación, seguirá resistiéndose al proceso. Pero cuando comprende que el perdón es un acto de restauración interior, la percepción cambia. El perdón no borra lo sucedido, redefine su influencia. Otro malentendido común es pensar que perdonar implica reconciliación. No siempre. La reconciliación es un puente que deben construir dos personas. El perdón es un camino que recorre solo quien desea encontrar paz. Una relación puede no repararse nunca, pero el alma sí puede hacerlo. El perdón, en este sentido, no mira hacia afuera, mira hacia adentro. Su propósito no es restaurar vínculos necesariamente, sino restaurar la integridad emocional de quien sufrió. La espiritualidad aporta un matiz esencial a esta comprensión. Muchas tradiciones han hablado del perdón como una virtud elevada, pero no solo por razones morales, sino por razones ontológicas. Retener el resentimiento consume energía vital. Afecta la claridad mental, la serenidad emocional y la capacidad de amar con frescura. La retención prolongada de una herida sin procesar termina convirtiéndose en una estructura interna que condiciona la forma de percibir el mundo. Perdonar es desmantelar esa estructura, no justificar el daño. El perdón también requiere reconocer algo fundamental: el alma humana es compleja, y quienes hieren lo hacen desde su propia fractura. Esto no excusa el daño, pero lo contextualiza. La persona que hiere muchas veces reproduce patrones que ella misma sufrió. Actúa desde su dolor, no desde su fortaleza. Desde su inconsistencia, no desde su claridad. Entender esta dinámica no es justificar, es comprender que el daño no siempre surge de la maldad deliberada, sino de la incapacidad emocional. Sin embargo, incluso esta comprensión no es necesaria para perdonar. El perdón no depende de los motivos del otro, sino del deseo de liberarse. Hay quienes no pueden explicar su conducta, quienes nunca reflexionaron sobre el impacto que generaron, quienes jamás reconocerán la profundidad de la herida. El alma no necesita esperar una explicación para sanar. La sanación no depende de la responsabilidad ajena, sino de la decisión interior. La diferencia entre perdonar y justificar se hace evidente cuando se observa que el perdón se puede otorgar aun cuando la persona que hirió nunca cambie. Si perdonar dependiera de un cambio externo, el alma viviría condicionada a la conducta de otros. Y sería prisionera de algo que nunca controla. El perdón surge precisamente como una ruptura con esa dependencia. Al perdonar, el alma declara que su bienestar no está atado al comportamiento ajeno. Hay un punto delicado en este proceso: el miedo a que, al perdonar, la herida se minimice o se borre su importancia. Pero el perdón no borra la importancia del dolor. Por el contrario, reconoce su magnitud. Solo un dolor profundo puede generar la necesidad de un perdón tan profundo. Justificar sería disminuir el impacto. Perdonar es admitirlo plenamente, pero sin permitir que siga definiendo la identidad.
En el ámbito más íntimo, perdonar no es olvidar. La memoria no desaparece, se transforma. Lo que cambia no es la historia, sino el vínculo emocional con ella. La herida deja de ser un lugar activo y se convierte en un territorio integrado. Deja de hablar con urgencia y empieza a hablar con sabiduría. En ese punto, el pasado deja de pesar. Sigue existiendo, pero ya no oprime. Tampoco se puede confundir perdón con reconciliación interna inmediata. El perdón no produce automáticamente claridad. A veces abre un espacio vacío, un silencio nuevo, un territorio que el alma aún no sabe cómo habitar. Ese silencio es parte del proceso. Significa que se ha liberado algo, pero que la integración todavía está en marcha. El perdón no es un acto final, es el inicio de una nueva narrativa. Hay heridas que parecieran imposibles de perdonar. No por su magnitud, sino por su profundidad. Heridas que cambiaron la identidad, que transformaron la visión del mundo, que alteraron la capacidad de confiar. En estos casos, el perdón no ocurre como un evento repentino. Ocurre como un goteo lento de comprensión. Como una luz tenue que se filtra en espacios que antes estuvieron oscuros. El alma no perdona porque olvida, sino porque comprende de manera diferente. El sufrimiento no se desvanece porque se perdona, pero pierde su dominio. El perdón no borra el pasado, borra el veneno con el que ese pasado invadía el presente. Es un acto de madurez espiritual que no niega el dolor, sino que lo reubica. Lo coloca en un espacio donde ya no condiciona, donde ya no dicta, donde ya no impone sus sombras. Comprender esta diferencia, perdonar no es justificar, es indispensable para avanzar hacia una restauración más profunda. Mientras el alma confunda estos conceptos, resistirá el proceso. Pero cuando entiende que la justificación pertenece al ámbito del juicio y el perdón al ámbito de la libertad, la resistencia se suaviza. Y aparece la posibilidad de mirar la herida sin miedo a perder la dignidad. Perdonar implica una decisión, no permitir que el daño reciba más espacio del necesario. No seguir alimentando la narrativa que lo sostiene. No perpetuar la identidad que se construyó alrededor del dolor. Perdonar es permitir que el alma retome su tamaño real. Un tamaño que el resentimiento había reducido, pero que nunca dejó de estar ahí. Este es el fundamento sobre el cual se construye todo el proceso de restauración interior. No se trata de absolver. No se trata de excusar. No se trata de justificar. Se trata de recuperar la libertad de habitar el presente sin que la herida siga ocupando el lugar central. El perdón comienza cuando el alma reconoce que merece una vida más amplia que la historia que la marcó. La justicia divina versus la justicia humana. La justicia es uno de los deseos más arraigados en el corazón humano. No es únicamente un principio social ni un concepto moral abstracto, es una inclinación profunda del alma hacia la coherencia. Cuando algo se quiebra injustamente, el interior se conmueve. Cuando alguien hiere sin razón, el alma reacciona. Cuando un acto altera la armonía de una vida, la necesidad de justicia aparece como un intento de restaurar el equilibrio perdido. Sin embargo, la justicia humana y la justicia divina no operan en el mismo plano. Una pertenece al orden de los hechos, la otra al orden del sentido. Y este contraste genera una tensión inevitable. La justicia humana busca corregir acciones mediante consecuencias visibles. Se apoya en normas, en acuerdos, en interpretaciones, en decisiones externas. Es un sistema diseñado para regular la convivencia, no para sanar el alma. La justicia divina, en cambio, no se enfoca en castigar el acto, sino en revelar el lugar espiritual que ese acto ocupa dentro de la historia de una persona. Mientras la justicia humana se orienta hacia el comportamiento, la divina se orienta hacia la transformación. Esta diferencia explica por qué, aun cuando una situación parece haber sido tratada justamente, el alma puede seguir sintiendo que algo no se ha resuelto. La justicia externa puede cerrar un caso, la justicia interior requiere algo más profundo. El alma no se calma con ver consecuencias. Se calma cuando comprende el significado. Y muchas veces, ese significado trasciende cualquier acción concreta que pudiera tomarse en el mundo exterior. El sufrimiento que proviene de una injusticia no se alivia solo con la reparación visible. La herida interna no responde al lenguaje de los tribunales, sino al lenguaje del sentido. El alma busca coherencia, no castigo. Busca restauración interior, no solo equilibrio externo. Y cuando esa restauración no llega, surge la confusión. ¿Por qué el dolor sigue presente aún cuando se hizo justicia? La respuesta está en la diferencia de niveles. La justicia humana corrige los hechos.
La justicia divina corrige la percepción interior que quedó distorsionada por esos hechos. La justicia humana, incluso en su mejor versión, es incompleta. No porque sea injusta, sino porque actúa en un plano limitado. Puede decidir sobre acciones, pero no puede transformar la raíz emocional. No puede devolver el tiempo perdido, ni la confianza quebrada, ni la inocencia herida, ni la identidad alterada. No puede reparar de manera total aquello que ocurrió en un nivel más profundo que el comportamiento. Por eso, confiar únicamente en la justicia humana para sanar el alma produce una expectativa que nunca podrá satisfacerse. La justicia divina, en contraste, opera con un alcance distinto. No se orienta a restablecer las condiciones externas, sino a restaurar el interior de la persona. No actúa como un juez que reparte penas, sino como una inteligencia que reorganiza la experiencia para conducir al alma hacia una mayor claridad. Esta justicia no ignora el dolor ni el abuso, pero tampoco se limita a replicar su lógica. La justicia divina no busca equilibrar el daño con más daño, busca revelar la verdad que el daño oscureció. Esta justicia se manifiesta de maneras diversas. A veces, a través de una comprensión profunda que transforma la percepción. A veces, mediante un proceso interno que lleva a reconocer la propia fuerza. A veces, a través de encuentros, decisiones, oportunidades y caminos que solo aparecen después de atravesar el dolor. La justicia divina no siempre se ve como corrección, muchas veces se ve como crecimiento. No porque el daño haya sido necesario, sino porque la luz encontró una manera de entrar a través de él. El contraste entre ambas justicias se vuelve evidente cuando se observa que la justicia humana se dirige hacia el pasado, mientras que la divina se dirige hacia el futuro. Una intenta reparar lo que fue. La otra intenta construir lo que será. La justicia humana quiere responder al acto, la divina quiere responder al alma. Esta diferencia no significa que lo externo carezca de importancia, sino que no tiene la última palabra en el proceso de sanación. Una de las fuentes más persistentes de resentimiento es la sensación de que nunca se hizo justicia. De que la persona que hirió no pagó el precio que merecía. De que los hechos quedaron desequilibrados. Pero esa percepción se basa en una expectativa humana, la de que solo a través de consecuencias visibles puede restaurarse el orden interior. Sin embargo, el sufrimiento que ata al pasado no se libera con sanciones externas, se libera cuando el alma comprende que su bienestar no depende de la conducta ajena. La justicia divina no opera bajo la lógica de premios y castigos. Opera bajo la lógica del propósito. Esto no significa que lo que ocurrió esté bien. Significa que lo que ocurrió puede llevar al alma hacia una dimensión que no habría explorado de otro modo. No porque el dolor sea necesario, sino porque la vida tiene la capacidad de transformar cualquier sombra en un punto de partida. La justicia divina no cancela lo que sucedió, pero puede convertirlo en un elemento de crecimiento. Hay un punto crucial en esta diferencia: la justicia humana puede restaurar derechos, la divina restaura sentido. Los derechos pueden perderse, recuperarse, redefinirse. El sentido, en cambio, no se recupera, se revela. Surge cuando el alma descubre que no es prisionera de los hechos, sino de la interpretación que construyó alrededor de ellos. La justicia divina interviene precisamente ahí, rompiendo la narrativa interna que mantenía al alma atrapada. Esto no implica que se deba negar el valor de la justicia humana. La justicia humana es necesaria en el mundo. Protege, estructura, ordena. Pero no puede cargar sobre sí la responsabilidad de sanar lo que pertenece al ámbito más profundo de la vida interior. Cuando se la convierte en la única esperanza de liberación, se le pide más de lo que puede dar. Y esa expectativa conduce inevitablemente a la frustración. Aceptar la diferencia entre ambas justicias no significa conformarse, sino reconocer la naturaleza de cada una. Lo que la justicia humana no puede resolver, la divina puede transformarlo. Lo que la humana no puede devolver, la divina puede reconfigurarlo. No con un acto externo, sino con una reorganización interna de la experiencia. El alma queda libre no cuando el otro recibe una consecuencia, sino cuando la vivencia encuentra un significado que deja de ser una carga. El perdón empieza precisamente en esta comprensión. No es una renuncia a la justicia, sino una renuncia a la ilusión de que la justicia humana puede sanar lo que es del ámbito del espíritu. Cuando el alma comprende esta diferencia, ya no exige que los acontecimientos externos reparen lo que debe repararse dentro. Deja de esperar que el otro reconozca el daño para poder avanzar. Deja de creer que solo a través de la restitución externa podrá recuperar su paz. La justicia divina no interfiere con la responsabilidad humana.
Cada persona es responsable de sus actos, y cada acto tiene consecuencias naturales en el orden moral del mundo. Pero la justicia divina actúa en una dimensión más profunda, donde las consecuencias no se miden en castigos, sino en revelaciones. Esta justicia ilumina lo que la herida ocultó, la dignidad de quien sufrió, la fortaleza que permaneció silenciada, la claridad que surgió con el tiempo, la sabiduría que se gestó en medio de la sombra. Cuando se comprende esta diferencia, aparece una nueva posibilidad espiritual, la de avanzar sin sentir que el pasado quedó incompleto. El alma ya no necesita que se corrija aquello que no puede corregirse. Descubre que la restitución verdadera no ocurre afuera, sino adentro. Que la verdadera justicia no es una forma de equilibrio, sino una forma de despertar. La herida, bajo esta luz, deja de ser una injusticia sin sentido y se convierte en un territorio donde se revela algo esencial. No porque el daño haya sido justo, sino porque la justicia divina tiene la capacidad de dar a cada experiencia un lugar adecuado dentro de la totalidad de la vida. Y en ese lugar, el alma deja de estar sometida a lo que ocurrió. La justicia humana busca cerrar un caso. La justicia divina busca cerrar una herida. Lo primero requiere pruebas. Lo segundo requiere verdad interior. Y solo esta última puede abrir el camino hacia el perdón. El perdón como puerta de libertad. El perdón suele contemplarse como un acto moral, como una virtud elevada o como un gesto que se ofrece a otro. Sin embargo, su naturaleza es mucho más íntima. El perdón, en su esencia más profunda, no es un regalo que se otorga a quien causó la herida, sino una puerta que se abre dentro de quien la cargó. Todo camino de liberación interior comienza con esta idea. El perdón no es un favor al otro, sino una recuperación del propio espacio vital. La herida emocional genera un vínculo involuntario entre el alma y el hecho que la marcó. Ese vínculo no se sostiene solo por la memoria, sino por la energía emocional que se invierte en recordarla, revivirla o responder a ella. Mientras ese vínculo permanezca activo, el pasado conserva una presencia desproporcionada en la vida interior. El perdón actúa precisamente en este punto, no borra lo ocurrido, pero disuelve el lazo que mantiene al alma anclada a ese momento. El perdón no cambia el hecho, pero cambia la relación con el hecho. Esta distinción es fundamental. Nadie puede modificar el pasado. Nadie puede alterar la secuencia de eventos que llevaron a la herida. Pero el alma sí puede modificar el significado que esos eventos tienen en el presente. El perdón es la herramienta que posibilita esta transformación. No convierte la herida en algo bueno, pero evita que siga funcionando como un punto de sujeción emocional. La libertad interior no llega cuando la herida desaparece, sino cuando pierde el poder de determinar la identidad. La herida puede permanecer en la memoria, pero deja de dictar la narrativa. Deja de condicionar las relaciones. Deja de influir en la forma de amar, de confiar, de decidir. La libertad surge cuando el alma ya no reacciona desde la herida, sino desde un lugar más amplio, más sereno y más consciente. El perdón es la puerta que conduce a ese lugar. La dificultad de perdonar proviene, en parte, de la manera en que se concibe el perdón. Muchas personas creen que perdonar exige una emoción particular, un sentimiento de compasión hacia quien dañó, una sensación de paz inmediata o un acto de desprendimiento espontáneo. Pero el perdón no es emocional, es una comprensión. No requiere sentir algo específico, sino ver algo específico. El perdón no se realiza desde la emoción, sino desde la claridad. Esta claridad surge cuando el alma reconoce algo esencial. La falta de perdón es una forma de permanencia. Mientras la herida permanezca sin integrar, el alma sigue viviendo dentro de los límites que ese dolor impuso. Y esos límites configuran la identidad de maneras imperceptibles. Influyen en la forma de relacionarse con el mundo, en la manera de interpretar los gestos ajenos, en la disposición a abrirse o a retirarse. La falta de perdón mantiene al alma en un estado de defensa permanente. No por maldad, sino por necesidad. Pero la defensa constante tiene un costo. Reduce la amplitud emocional. Establece una rigidez interna que impide experimentar con plenitud lo que la vida ofrece. La energía que podría destinarse a crear, a amar, a construir o a contemplar se invierte en sostener los muros que la herida levantó. El perdón, entonces, no es un acto de bondad, es un acto de recuperación. Recuperar la energía, la atención, la vitalidad y la sensibilidad que el resentimiento había absorbido. Otro aspecto fundamental del perdón es que no depende de la conducta del otro. Muchas personas esperan disculpas, explicaciones o actos de reparación para poder perdonar. Y aunque esas acciones pueden facilitar el proceso, no lo determinan.
La libertad interior no puede estar condicionada a la voluntad ajena. El perdón comienza cuando el alma reconoce que no necesita esperar nada para seguir adelante. La sanación interior es una responsabilidad propia, no una consecuencia de acciones externas. Esta independencia del perdón respecto al otro aclara algo importante: perdonar no es reconciliarse. La reconciliación implica la participación de dos personas que deciden reconstruir un vínculo. El perdón, en cambio, es totalmente unilateral. Puede existir sin que el otro lo sepa, sin que lo comprenda, sin que lo valore y sin que lo merezca. La reconciliación es un puente. El perdón es una puerta. Y no todos los puentes deben construirse, pero todas las puertas internas deben abrirse en algún punto para que el alma no quede encerrada en sí misma. El perdón también cuestiona la idea de que la justicia externa es necesaria para liberarse. La justicia puede traer orden, pero no trae ligereza. La ligereza solo puede surgir de una transformación interior. La justicia externa regula el comportamiento de otros. El perdón regula la relación de la persona consigo misma. Esta diferencia determina el alcance de cada uno. La justicia humana protege. El perdón libera. Liberarse del pasado no significa negarlo. Significa recuperar la capacidad de vivir sin que el pasado determine cada movimiento. El alma que perdona no borra su historia, pero deja de interpretarla desde la herida. La interpreta desde la comprensión. Y esta comprensión produce una transformación sutil pero poderosa. La persona ya no se mira a sí misma a través del prisma del daño sufrido, sino a través de la luz que surgió después. El perdón no siempre ocurre de manera inmediata. En algunos casos surge como un acto consciente, un momento de decisión clara. En otros, es un proceso más lento, una serie de pequeñas comprensiones que se acumulan con el tiempo. A veces el perdón comienza incluso antes de que la persona se dé cuenta. Se manifiesta en la reducción del enojo, en la suavización de ciertos pensamientos, en la capacidad de hablar del pasado sin sentir la misma intensidad emocional. Estos son signos de que la puerta está abriéndose, aunque sea de forma gradual. En el nivel más profundo, el perdón se convierte en una forma de sabiduría. No se limita a sanar una herida específica, sino que transforma la manera de relacionarse con el dolor en general. La persona que ha perdonado verdaderamente no es la que olvidó lo ocurrido, sino la que ya no permite que el dolor defina quién es. Este tipo de libertad no se obtiene por obligación moral, sino por madurez interior. Surge cuando el alma reconoce que sostener la herida cuesta más que liberarla. La libertad que produce el perdón no es un sentimiento efímero. Es un cambio en la estructura interior. La persona se siente más ligera, pero también más amplia. Hay más espacio para la vida, para los afectos, para la esperanza. El alma ya no opera desde la contracción que generaba la herida, sino desde una expansión que abre posibilidades nuevas. Las relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no están mediadas por el temor a repetir el pasado. Las decisiones se toman con más claridad, porque ya no reaccionan a una sombra antigua. La vida interior encuentra un ritmo más natural, más pleno. El perdón se convierte así en una puerta que conduce a una forma distinta de existencia. No porque elimine la vulnerabilidad, sino porque la integra. La vulnerabilidad deja de ser un punto débil y se convierte en un espacio de conexión genuina. La sensibilidad deja de ser un riesgo y se convierte en una fuente de profundidad. La experiencia dolorosa deja de ser una interrupción y se convierte en una transición. Lo que antes parecía una marca permanente se transforma en un punto de inflexión. Este es el centro de la libertad espiritual, la capacidad de atravesar la herida sin quedarse atrapado en ella. El perdón es la llave que abre esa posibilidad. No es una exigencia externa, ni un deber moral impuesto, ni un ideal abstracto. Es una invitación a abandonar un territorio que ya no sostiene la vida interior. Una invitación a cruzar una puerta que siempre estuvo ahí, esperando ser abierta. Cuando el perdón parece imposible. Perdonar sin disculpa. Hay heridas cuya dificultad no radica únicamente en el daño recibido, sino en el silencio que quedó después. Un silencio que no trae explicación, ni reconocimiento, ni disculpa. Un silencio que, con el tiempo, se vuelve más pesado que la propia herida. Para muchos, este es el obstáculo más grande del perdón. ¿Cómo avanzar sin una disculpa que cierre el círculo? ¿Cómo liberar una historia que no tuvo final? ¿Cómo soltar a quien nunca asumió lo que hizo? La ausencia de disculpa crea un vacío interior peculiar. No es solo la falta de palabras, es la falta de un gesto que confirme que el dolor tuvo un origen real y no imaginado. El alma busca claridad, busca certeza, busca un mínimo de justicia emocional.
Sin esa confirmación externa, la herida aparece como una conversación incompleta. Se siente la necesidad de una última frase que nunca llega, de una explicación que quedó atrapada en otra persona, inaccesible para quien la necesita. Perdonar sin disculpa exige comprender algo fundamental. La disculpa no repara la herida, solo reconoce que existe. La reparación interior ocurre en otro plano, independientemente de que el otro la valide o no. Mientras el alma permanezca esperando ese reconocimiento, queda emocionalmente vinculada a quien no asumió su responsabilidad. La espera se convierte en una forma de prisión. No porque la disculpa sea injusta, sino porque su ausencia se vuelve un centro emocional alrededor del cual gira todo lo demás. La espera también crea una ilusión, la idea de que, cuando llegue la disculpa, la herida por fin se cerrará. Sin embargo, la experiencia humana muestra que incluso cuando la disculpa llega, la herida no siempre desaparece. A veces alivia, a veces ordena, pero raramente transforma. La disculpa es una puerta, no un camino. Y aun cuando se abra, el alma necesita andar por sí misma hacia su propia restauración. Por eso el perdón no puede depender de ella. Otro aspecto que hace difícil perdonar sin disculpa es la sensación de que al hacerlo se está cediendo en un terreno que no debería cederse. Como si el acto de perdonar significara renunciar a la verdad, aceptar una historia incompleta o permitir una injusticia. Pero el perdón no altera los hechos. Lo que ocurrió sigue teniendo el mismo peso moral, la misma densidad emocional y la misma realidad. Perdonar no modifica la historia, modifica el impacto de la historia en el presente. La disculpa es un acto del otro. El perdón es un acto propio. Confundirlos solo genera frustración. Vincularlos emocionalmente genera estancamiento. Cuando el alma comprende que la disculpa pertenece al ámbito del otro y el perdón al propio, comienza a desatarse la dependencia que mantiene al dolor en un lugar central. Hay una verdad silenciosa en el perdón sin disculpa. No se perdona porque el otro lo merece, sino porque la vida interior lo necesita. La disculpa es un gesto ético, el perdón es un gesto espiritual. La primera toca la relación interpersonal, el segundo toca la relación con uno mismo. Cuando se separan estos planos, aparece un camino más claro hacia la liberación interior. Perdonar sin disculpa también implica reconocer que algunas personas no podrán ofrecerla. No porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Hay quienes nunca mirarán de frente la profundidad de su impacto. Hay quienes justificarán su conducta hasta el final. Hay quienes se alejarán sin enfrentar lo que ocurrió. Y hay quienes ni siquiera tienen la estructura emocional para comprender el daño que causaron. Esperar una disculpa de quien no puede darla prolonga el dolor innecesariamente. En muchos casos, la ausencia de disculpa dice más del otro que de la herida misma. Dice algo sobre su nivel de conciencia, sobre su forma de enfrentar la responsabilidad, sobre sus límites emocionales. Pero no dice nada sobre el valor de la persona herida. El alma suele interpretar el silencio como desinterés o como falta de importancia, cuando en realidad es solo incapacidad emocional. El silencio del otro no es un juicio sobre la herida, es un reflejo de su propia estructura interna. La disculpa, entonces, deja de ser un requisito para el perdón. Se convierte en un elemento secundario, valioso si aparece, pero no indispensable. El perdón no necesita una autorización externa. No necesita un gesto previo. No necesita que el otro esté disponible. Tampoco necesita que el otro cambie. La libertad interior no puede estar sujeta a las decisiones de quien causó la herida. Si así fuera, el alma seguiría en manos ajenas. El perdón sin disculpa también cuestiona una suposición común, la de que una disculpa cerraría completamente la herida. Pero si la disculpa fuera suficiente, no existirían personas que hayan recibido disculpas sinceras y aún así sigan ancladas al pasado. La disculpa reconoce el daño. El perdón transforma la relación con ese daño. Son procesos distintos, con objetivos distintos, y ninguno reemplaza al otro. La ausencia de disculpa también revela una dinámica interna importante. El alma no solo busca reparación, busca significado. Y el significado no siempre se encuentra en la voz del otro. A veces, la comprensión más profunda surge precisamente cuando el silencio obliga a mirar hacia adentro. La falta de cierre externo puede convertirse en la oportunidad de encontrar un cierre interno más sólido, más honesto y más transformador. Perdonar sin disculpa también es reconocer la propia dignidad. Una dignidad que no depende del reconocimiento de otros. Que no necesita validación para ser real. Que no se debilita por la indiferencia ajena. Perdonar sin disculpa es afirmar que el valor de la propia alma no está en manos del silencio del otro.
que la vida interior es demasiado amplia para quedar condicionada por una palabra que nunca llegó. El perdón sin disculpa también se vuelve un acto de coherencia emocional. La persona que perdona no lo hace para proteger al otro, sino para protegerse a sí misma de seguir viviendo bajo la sombra del mismo dolor. La ausencia de disculpa puede sentirse como una herida secundaria, pero no tiene por qué convertirse en una herida permanente. El perdón corta ese ciclo, rompe la expectativa, libera el espacio interior ocupado por la espera. El proceso de perdonar sin disculpa puede comenzar incluso antes de que el alma lo entienda completamente. A veces surge como una suave fatiga emocional, la sensación de que ya no hay energía para seguir sosteniendo el mismo peso. Otras veces, como una claridad repentina, la conciencia de que el otro no puede dar lo que se espera. Y en ocasiones, como una necesidad espiritual, la intuición de que la vida no puede continuar en expansión si el corazón sigue en pausa. Perdonar sin disculpa no implica olvidar. Implica recordar desde otro lugar. Un lugar donde la herida ya no ocupa el centro de la identidad, sino un lugar más alejado, más silencioso, más integrado. La historia no desaparece, pero deja de fragmentar. Deja de condicionar las relaciones presentes y futuras. Deja de limitar el movimiento interior. En este sentido, el perdón sin disculpa es una forma de autonomía emocional. Una afirmación de que el alma puede restaurarse incluso cuando la realidad externa no cooperó en su proceso. Perdonar sin disculpa es elegir la libertad en un escenario donde la justicia interpersonal no se completó. Y esa elección, aunque difícil, es una de las manifestaciones más profundas de madurez espiritual. La libertad que surge de este perdón no depende de la respuesta del otro, ni de su presencia, ni de su cambio, ni de su conciencia. Depende únicamente de la decisión interior de no seguir sosteniendo un vínculo emocional que ya no aporta vida. El perdón sin disculpa no borra la importancia de lo ocurrido, borra su dominio. Perdonar al que no cambió. Hay heridas que no solo fueron profundas por lo que ocurrió, sino por lo que siguió ocurriendo después. La dificultad no provino únicamente del acto que abrió la herida, sino de la continuidad de un comportamiento que nunca se transformó. Perdonar a quien no cambió es uno de los desafíos más complejos del viaje interior, porque confronta una expectativa íntima, la esperanza de que el otro evolucione, comprenda, asuma o repare. Cuando esto no sucede, el alma queda suspendida entre lo que vivió y lo que deseaba profundamente que ocurriera. El cambio del otro se convierte entonces en una especie de frontera emocional. Mientras no llegue, el alma siente que no puede cruzar hacia un territorio más amplio. Y sin embargo, el perdón exige una comprensión clara. La transformación del otro no pertenece a nuestro campo de acción. El crecimiento, la conciencia y la responsabilidad son procesos interiores, inaccesibles desde afuera. Quien no cambió no lo hizo porque le faltaran oportunidades, sino porque su estructura emocional aún no se lo permite. Confundir ese límite con una valoración personal solo extiende la herida. La ilusión de que el otro debe cambiar para que el dolor se alivie genera un ciclo de dependencia emocional. Un ciclo en el que la sanación queda condicionada a la evolución de alguien más. Esta dependencia se vuelve un peso adicional. El alma no solo carga la herida, sino la frustración acumulada de esperar un gesto que nunca llega. Perdonar al que no cambió comienza precisamente con el reconocimiento de esta trampa emocional. Mientras se espere la transformación del otro, el presente seguirá definido por alguien que ya no forma parte activa de la vida interior. Otra dificultad surge de la idea de justicia. El alma tiende a pensar que si el otro no cambia, tampoco merece ser perdonado. Pero esta asociación confunde dos dimensiones distintas. La justicia se activa cuando se evalúan conductas. El perdón se activa cuando se evalúa el impacto de esas conductas en el interior propio. El otro puede no haber cambiado, eso habla de él. El alma puede estar lista para perdonar, eso habla de su propio proceso. El perdón no depende de la evolución ajena, sino de la necesidad de recuperar la libertad interior. Existe un fenómeno emocional que también influye en este tipo de heridas, la continuidad simbólica. Cuando alguien no cambia, la herida permanece abierta no porque siga lastimando activamente, sino porque su conducta representa una continuidad del daño original. La falta de transformación parece validar el sufrimiento vivido, como si confirmara que la herida nunca tuvo para el otro el peso que tuvo para uno mismo. Esto produce una sensación de desbalance moral. Pero ese desbalance no se corrige con esperar. Se corrige con una integración interna que redefine la relación entre el dolor y la identidad. Perdonar al que no cambió también implica enfrentar la decepción profunda que surge cuando se reconoce que la persona nunca será como uno la imaginó.
En muchas heridas, especialmente las más íntimas, la expectativa de cambio se mezcla con la expectativa de que el otro demuestre un tipo de amor, consideración o conciencia que se deseaba profundamente. Cuando esto no aparece, la herida se transforma en duelo. El duelo no solo por lo que ocurrió, sino por lo que nunca ocurrirá. Y este duelo, más que el acto en sí, es lo que impide avanzar. El perdón no exige negar esta decepción. Exige darle un lugar adecuado dentro de la historia interior. La persona que no cambió sigue siendo parte del pasado, pero ya no necesita ser parte del presente emocional. El perdón permite reubicarla, no desde el rencor, sino desde el reconocimiento claro de que su historia y su evolución no determinan la propia. Un punto esencial aparece aquí: no todo el que hiere tiene la capacidad de ver el alcance de su propio daño. No todo el que causa dolor lo hace desde la maldad. Muchos actúan desde un nivel de conciencia limitado, desde heridas que arrastran, desde patrones que repiten sin cuestionar, desde una incapacidad emocional que no eligen, pero que tampoco se esfuerzan por trascender. Esperar que todos posean la misma profundidad emocional solo prolonga el sufrimiento. Perdonar al que no cambió es aceptar este límite sin convertirlo en un juicio sobre uno mismo. La expectativa de cambio también opera en un plano más sutil. La idea de que, si el otro no cambió, entonces el dolor no tuvo un sentido real. Pero el sentido de la herida no proviene de la transformación del otro, sino de la transformación propia. El alma madura no porque el otro cambió, sino porque el dolor reveló capas profundas de su interior. El crecimiento no depende de la evolución ajena, depende de la luz que entra a través de la fractura. Perdonar al que no cambió también significa soltar la necesidad de que el otro comprenda. Esta necesidad, aunque legítima, es una de las más esclavizantes. La comprensión ajena parece ofrecer validación. Sin ella, la herida se siente incompleta. Pero cuando el perdón surge desde la comprensión interna, la validación deja de ser necesaria. La verdad del alma no depende de ser reconocida externamente. Una herida puede haber sido profunda incluso si el otro nunca lo admitió. Un dolor puede haber sido legítimo incluso si jamás fue tomado en serio. Y una historia puede haber sido transformadora incluso si nadie más participó de esa transformación. Aquí surge una de las verdades más liberadoras del perdón: la libertad no se obtiene del cambio del otro, sino del cambio propio. La evolución interior no está condicionada a la conciencia de alguien más. Perdonar al que no cambió es una afirmación silenciosa de autonomía espiritual. Es declarar que la vida interior tiene un ritmo propio que no puede ser interrumpido por la inmovilidad ajena. Esta forma de perdón no es fácil. Exige renunciar a la ilusión de reciprocidad. Exige aceptar que hay historias que no concluirán como el alma deseaba. Exige aceptar que hay personas que permanecerán siempre detenidas en un grado de conciencia que no les permite ver más allá de sí mismas. Pero esta aceptación, lejos de ser resignación, es claridad. Es ubicar cada elemento en su lugar exacto dentro de la narrativa total de la vida. El perdón al que no cambió no es indulgencia. Es lucidez. No es desvaloración de la herida. Es reconocimiento de que la herida no puede seguir siendo el centro de la identidad. No es renuncia a la dignidad. Es afirmación de que la dignidad no depende de la conducta ajena. Una vez que esta claridad se establece, el alma puede ver al otro desde una perspectiva diferente. No desde el resentimiento, sino desde la distancia emocional que permite reconocer la realidad tal como es. Quien no cambió no define el presente. Solo forma parte del pasado. Y el perdón coloca cada cosa en su tiempo correcto. Lo que pertenece al pasado ya no gobierna el ahora. Lo que pertenece al presente deja espacio para renovarse sin arrastrar sombras antiguas. Perdonar cuando la herida sigue abierta. Hay heridas que pertenecen al pasado y otras que permanecen activas en el presente. Heridas que no han tenido tiempo de cicatrizar, que todavía laten, que aún condicionan la forma en que se respira, se piensa o se siente. En estos casos, la idea de perdonar parece no solo difícil, sino casi incongruente. ¿Cómo se perdona algo que sigue ocurriendo por dentro? ¿Cómo se libera un dolor que no está fijado en un recuerdo, sino en una sensación vigente? ¿Cómo se avanza cuando la herida aún no ha terminado de hablar? El perdón cuando la herida está abierta exige una comprensión distinta del proceso. No se trata de un cierre, sino de un movimiento interior que permite que la herida no se apodere por completo de la identidad. Mientras la herida continúa activa, el alma vive con una sensibilidad amplificada. Cada recuerdo, cada gesto y cada pensamiento parecen rozarla nuevamente, como si tocara una superficie en carne viva. Esta condición no debe interpretarse como un fracaso del alma,
sino como una señal legítima de que el proceso emocional aún está en desarrollo. Una herida abierta no pide olvido. No pide resolución inmediata. Pide espacio. Pide tiempo. Pide claridad. El perdón no puede imponerse como una exigencia moral cuando el dolor sigue siendo inmediato. En estos casos, el perdón no funciona como un acto de liberación completa, sino como un movimiento suave que evita que la herida se convierta en la totalidad de la experiencia. El alma puede no estar lista para soltar completamente, pero sí puede estar lista para no aferrarse con más fuerza. La herida abierta se compone de varias capas. Está el hecho que la originó, pero también están las interpretaciones que se construyen a partir de él, las emociones que cambian de forma, los pensamientos que se multiplican, las expectativas que se rompen, los miedos que surgen y los ecos que se extienden hacia el futuro. Perdonar cuando la herida sigue abierta no consiste en ignorar estas capas, sino en reconocerlas sin permitir que se conviertan en la identidad principal. La dificultad mayor en este tipo de perdón proviene de la simultaneidad. Se está viviendo el dolor al mismo tiempo que se intenta soltarlo. Esta simultaneidad puede parecer contradictoria, pero en realidad, forma parte natural del proceso de sanación. La herida pide reconocimiento, el alma pide alivio. Ambas cosas pueden coexistir. Perdonar en este momento no significa dejar de sentir. Significa permitir que el sentimiento no sea el único dueño del espacio interior. El perdón, en este contexto, adquiere una dimensión distinta, se convierte en un límite sano para que la herida no defina más de lo que debe. Un límite que reconoce que el alma está atravesando algo complejo, pero que no puede permitir que ese algo determine por completo su visión de sí misma ni del mundo. Perdonar aquí no es un acto final, es un gesto cotidiano de no permitir que el dolor se vuelva identidad. Cuando la herida sigue abierta, la memoria y el presente se mezclan. El alma no distingue con claridad entre lo que recuerda y lo que está viviendo emocionalmente. Ese desorden interno puede generar confusión, tensión o contradicciones aparentes. Por eso, el perdón en esta etapa no exige claridad total. Exige honestidad. La honestidad de decir internamente, esto duele, pero no quiero que se convierta en el centro permanente de mi vida. Hay una verdad sutil, el alma puede comenzar a perdonar incluso antes de que la herida cierre. El perdón puede iniciar como un deseo más que como una convicción, como una inclinación más que como una decisión sólida, como un espacio de apertura más que como una liberación completa. Este tipo de perdón es un signo de madurez espiritual, no niega el dolor, pero tampoco lo absolutiza. En muchos casos, la herida sigue abierta porque hubo una ruptura profunda de expectativas. Una promesa implícita que se quebró. Una confianza que se deshizo. Una imagen interna que dejó de sostenerse. Perdonar en este punto no significa reconstruir esa expectativa, sino aceptar que algo cambió de manera definitiva. La herida no se mantiene activa únicamente por lo que ocurrió, sino por lo que ya no podrá ocurrir. Perdonar cuando la herida sigue abierta también implica protegerse. El perdón no niega la necesidad de establecer límites. No sustituye la acción necesaria para evitar que el daño continúe. No exige exponer el alma de nuevo a aquello que la hiere. El perdón no es vulnerabilidad sin discernimiento. Es claridad que distingue entre soltar internamente y permitir externamente. Una persona puede perdonar y, al mismo tiempo, tomar decisiones firmes para apartarse del daño. La herida activa también puede generar un fenómeno emocional complejo, la repetición involuntaria. La mente vuelve una y otra vez a los mismos pensamientos, a las mismas escenas, a las mismas preguntas. No lo hace por elección consciente, sino porque la herida aún no ha encontrado una narrativa que la contenga. En este escenario, el perdón no consiste en eliminar estas repeticiones, sino en suavizarlas. En permitir que pierdan intensidad con el tiempo. En no alimentarlas con interpretaciones que aumenten su peso. Perdonar una herida activa también requiere comprender que el dolor no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Días en que la herida parece casi cerrada y otros en que vuelve a abrirse. El alma no debería exigir perfección en este proceso. El perdón se construye desde la constancia suave, no desde la exigencia rígida. El progreso no se mide por la ausencia total de dolor, sino por la capacidad progresiva de no quedar atrapado en él. Este tipo de perdón también revela una verdad emocional importante: el alma es más amplia que la herida. Aunque la herida ocupe espacio, no representa la totalidad. El perdón amplía la perspectiva. Permite ver que el dolor no es la única fuerza que actúa en la vida interior. Aún en medio del sufrimiento, existen otros movimientos: la esperanza, la fortaleza,
la sensibilidad, la lucidez. Perdonar es reconocer que el alma tiene más dimensiones que la herida. Hay una tentación común en esta etapa, esperar a que la herida cierre para poder perdonar. Pero la lógica afectiva no funciona así. A veces la herida solo comienza a cerrar cuando el perdón inicia. El perdón no es el resultado final de una herida cerrada, es uno de los factores que contribuye a su cierre. Por eso, este tipo de perdón no es un acto de obligación, sino de delicadeza interior. Una invitación a moverse con suavidad en medio del dolor sin que el dolor determine cada paso. La herida abierta genera preguntas profundas. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo afectará el futuro? ¿Cómo se integra en la identidad? El perdón no responde estas preguntas de inmediato, pero crea el espacio interior necesario para que las respuestas comiencen a aparecer. Cuando el alma deja de luchar contra la herida y comienza a contemplarla con claridad, la comprensión se vuelve posible. Y la comprensión es el inicio de la transformación. Perdonar cuando la herida sigue abierta es un acto de valentía silenciosa. No se celebra, no se exhibe, no se declara. Es un movimiento íntimo, imperceptible desde afuera, pero decisivo en la vida interior. Es la elección de no permitir que el sufrimiento actual se convierta en una identidad permanente. Es reconocer que, aunque la herida vive en el presente, el alma pertenece también al futuro. Si estas palabras han resonado en tu interior, si algo dentro de ti reconoció una verdad que tal vez estaba esperando ser escuchada, te invito a permanecer cerca de este espacio. Aquí no hablamos desde la prisa ni desde la imposición, sino desde la profundidad que busca comprender el alma humana y sus silencios. Cada reflexión, cada parábola y cada audiolibro están diseñados para acompañarte en procesos que a veces se caminan en soledad, pero que no tienen por qué vivirse sin luz. Si deseas seguir explorando estas verdades, si encuentras valor en este viaje que mezcla claridad espiritual con introspección profunda, te invito a suscribirte a este canal. Así podrás recibir cada nueva historia, cada nueva reflexión y cada nuevo mensaje que nace con la intención de sanar, ordenar y fortalecer el interior. La sanación emocional no ocurre en un solo instante, se construye con pequeñas comprensiones que se acumulan. Suscribirte es una forma de permitir que este acompañamiento continúe, de mantener abierto un espacio donde lo que sientes encuentra lenguaje y lo que vives encuentra sentido. Y si este contenido te ha ayudado, si te ha ofrecido un poco de claridad o alivio, te invito también a compartirlo con alguien que lo necesite. A veces, una sola reflexión puede convertirse en el punto de inflexión que el alma estaba esperando. Gracias por estar aquí, por permitir que estas palabras entren en tu camino. Sigamos avanzando juntos, con honestidad, con profundidad y con una intención real de transformación. El perdón que sana el alma y el perdón que restaura la identidad. Hay formas de perdón que no solo liberan una herida, reconstruyen una identidad. No son movimientos que miran únicamente al pasado, sino que abren un nuevo territorio interior hacia el futuro. En este nivel del perdón, lo que está en juego ya no es la relación con lo ocurrido, sino la relación con uno mismo. La herida deja de ser el centro de la historia, y el alma recuerda que es más amplia que cualquier dolor que haya atravesado. Cuando una herida es profunda, suele reorganizar silenciosamente la identidad. Modifica la forma de verse, la manera de confiar, los límites que se establecen, los temores que se cargan, la voz con la que uno se habla. Una herida fuerte no solo duele, redefine. Y parte de ese proceso ocurre sin que el alma lo note. El perdón que restaura la identidad comienza precisamente cuando se toma conciencia de este desplazamiento interior. La pregunta que surge es simple, pero transformadora. ¿Quién fui antes del dolor y quién me convertí después de él? Esta pregunta no busca regresar al pasado ni idealizar una versión anterior. Busca observar con lucidez cómo la herida moldeó conductas, silenció partes de la personalidad, amplificó temores o creó defensas que antes no existían. El perdón restaurador reconoce que la herida tuvo un efecto real, profundo y estructural. Pero también reconoce que ese efecto no puede ser la definición final. Una herida puede haber marcado un capítulo, pero no puede escribir el libro entero. Cuando el alma comienza a observar esta diferencia, surge un movimiento interno que no proviene del esfuerzo, sino de la claridad. Un movimiento que dice, esto me afectó, pero no soy esto. Ese es el inicio de la restauración de la identidad. No se trata de olvidar, se trata de reubicar. De darle a la herida un lugar verdadero dentro de la historia, sin permitirle ocupar todos los espacios que tomó prestados. El perdón que restaura identidad también pone en evidencia que muchas decisiones, actitudes y silencios posteriores a la herida fueron intentos de proteger algo que se sintió vulnerado.
La identidad no se fragmentó por debilidad, sino por supervivencia. Las defensas no surgieron como fallas, sino como mecanismos para sostener el alma en momentos de incertidumbre. Reconocer esto permite mirar la herida sin juicio, sin reproche hacia uno mismo, sin vergüenza. La restauración comienza cuando el alma deja de acusarse por cómo respondió al dolor. Un paso esencial en este nivel de perdón consiste en diferenciar entre la herida y las capas que se formaron alrededor de ella. A veces, la herida inicial fue pequeña, pero las capas se hicieron grandes: miedo, desconfianza, retraimiento, dudas sobre el propio valor, expectativas reducidas, una visión oscurecida del mundo. La sanación profunda no ocurre cuando la herida desaparece, sino cuando las capas dejan de gobernar. El perdón restaurador no se dirige únicamente a lo que ocurrió, se dirige a lo que la herida se convirtió con el tiempo. Este tipo de perdón también ilumina algo fundamental: la identidad no se restaura regresando a quien se era, sino descubriendo quién se puede ser ahora. La herida no anuló la esencia, la interrumpió. El perdón abre el espacio para que la esencia vuelva a expresarse con mayor conciencia, madurez y profundidad. En ese sentido, restaurar identidad no significa recuperar algo perdido, sino despertar algo que quedó en silencio. El perdón restaurador también rompe la narrativa interna que afirma que el dolor definió la totalidad del alma. Cuando la herida ha sido profunda, es común que la persona llegue a creer que su fragilidad es un reflejo permanente de quién es. Pero el perdón revela una verdad distinta: la fragilidad fue una respuesta, no una identidad. La dureza temporal no es un rasgo esencial. La confusión que siguió al dolor no es un destino. La identidad real es más amplia que cualquier reacción emocional pasajera, más estable que cualquier sombra momentánea, más profunda que cualquier historia vivida. En este punto, el perdón deja de ser un acto dirigido hacia el otro y se convierte en un acto dirigido hacia uno mismo. Es un perdón que mira la propia historia con comprensión. Un perdón que se da a la versión que tuvo miedo, que se protegió, que dudó, que se silenció, que se fragmentó. La restauración de la identidad no puede ocurrir mientras el alma se juzgue por la forma en que atravesó la herida. El juicio inmoviliza. La comprensión integra. Y la integración es la base de toda restauración. Aquí aparece una realidad clave: toda herida altera la relación con el propio valor. A veces de forma evidente, a veces de forma silenciosa. El perdón restaurador reconstruye esta relación. No a través de afirmaciones vacías, sino a través de la conciencia profunda de que el valor no se perdió en la herida, simplemente quedó cubierto. La identidad herida olvidó temporalmente lo que siempre fue. El perdón recuerda. Reconocer el propio valor no es un acto de orgullo. Es un acto de lucidez. La herida pudo haber debilitado la voz interior, pero no alteró la esencia. La restauración consiste en recordar esta diferencia. En permitir que la identidad vuelva a expresarse sin el peso de las distorsiones que el dolor generó. El perdón que restaura identidad también reorganiza la manera en que se mira el futuro. El dolor tiende a reducir horizontes, encoger posibilidades, cerrar perspectivas. Se convierte en un filtro que condiciona cómo se evalúan los riesgos, las relaciones y los sueños. El perdón elimina ese filtro. No porque el pasado deje de existir, sino porque deja de dictar cómo debe vivirse lo que viene. El futuro ya no se mira con el lente del miedo, sino con el lente de una identidad más íntegra. Restaurar identidad no significa borrar cicatrices. Significa que las cicatrices dejen de describir quién se es. Una cicatriz habla del pasado, la identidad habla del presente. Cuando el perdón se da en este nivel, la cicatriz pierde su poder narrativo. Ya no es la marca que define la historia, sino el registro de un proceso atravesado. La cicatriz se convierte en testigo, no en guía. Este perdón también amplía la relación con la vida. La persona que restaura su identidad después del dolor experimenta un cambio sutil pero profundo. Deja de existir a la defensiva y comienza a existir desde la apertura. No porque ignore la posibilidad del dolor, sino porque ya no se ve a sí misma como una extensión de él. La vida vuelve a sentirse más grande que la herida. Y esto transforma completamente la experiencia de estar aquí. La restauración de la identidad también permite que el alma pueda mirar lo ocurrido con una distancia nueva. No para justificar, sino para comprender. No para minimizar, sino para integrar. La comprensión no borra los hechos, pero borra la sensación de que esos hechos definieron para siempre quién se es. El perdón, en este nivel, reconstruye el sentido de continuidad interior. El alma siente que vuelve a ser una unidad, no una fractura. El perdón que libera la historia completa.
Hay un momento en el camino del perdón en el que el alma ya no mira únicamente el hecho que causó la herida. Mira todo lo que lo rodeó, los días previos, los silencios posteriores, las decisiones que llevaron a ese punto, las omisiones que lo acompañaron, los detalles que al principio parecían insignificantes, las emociones que se encadenaron sin aviso. Llega un punto en el que la herida ya no se presenta sola, sino como una trama. Y es ahí donde surge la necesidad de un perdón más amplio, uno que abarque no solo el acto, sino toda la historia que lo contiene. Algunas heridas no duelen únicamente por lo que ocurrió, sino por la interpretación que se construyó alrededor de ellas. Por la forma en que el alma llenó los vacíos, por las suposiciones que se tejieron, por los significados que se añadieron con el tiempo. Perdonar la historia completa es perdonar también estas capas. Las que se formaron no solo desde el dolor, sino desde la necesidad de comprender lo incomprensible. En muchos casos, la historia que rodeó la herida terminó siendo más pesada que el hecho original. Porque mientras el hecho pertenece a un instante, la historia pertenece a la memoria. El instante pasó, pero la narrativa perduró. La historia se volvió una estructura que interpretó otras experiencias, condicionó relaciones posteriores, moldeó expectativas y definió miedos. Por eso, el perdón que libera la historia completa es una de las formas más profundas de perdón, porque no se limita a sanar un momento, sino que transforma un marco entero de significados. Perdonar la historia completa implica revisar esa narrativa interior sin prisa y sin juicio. Volver a mirar los hechos desde un lugar distinto. Reconocer lo que realmente ocurrió y distinguirlo de lo que el dolor añadió después. El alma, cuando está herida, tiende a llenar los silencios con suposiciones y a completar lo inacabado con conclusiones que nacen de la vulnerabilidad, no de la claridad. El perdón no acusa al alma por haber hecho esto, simplemente ilumina la diferencia entre ambas cosas. También implica reconocer que, en muchas ocasiones, uno quedó atrapado en una historia que no eligió. La trama emocional que surgió después de la herida se formó de manera involuntaria, defensas que se activaron por necesidad, creencias que se formaron para proteger la dignidad, interpretaciones que surgieron para tener una mínima sensación de control. Perdonar la historia completa es honrar ese proceso sin quedar atrapado en él. Perdonar de esta manera exige comprender que la historia que uno se contó no es una traición al pasado, sino un intento de darle sentido. La mente y el corazón siempre buscan significado. Cuando la herida fue intensa, la narrativa interior se convirtió en un refugio temporal. Pero ese refugio, con el tiempo, puede transformarse en un límite. El perdón libera ese límite no porque la historia haya sido falsa, sino porque ya no es necesaria. La historia completa incluye también al otro. No solo lo que hizo, sino lo que no pudo hacer. No solo lo que dijo, sino lo que su silencio mostró. No solo la acción, sino la incapacidad, la ignorancia, la confusión o el nivel de conciencia desde el cual actuó. Cuando el alma ve la historia en su totalidad, comprende que la conducta del otro, por dolorosa que haya sido, surgió de sus propias limitaciones, heridas o vacíos. Comprender esto no justifica nada, pero libera un peso, deja claro que lo ocurrido no fue una evaluación de nuestro valor, sino una manifestación de la estructura emocional del otro. La historia también incluye a quienes estuvieron alrededor. Las personas que no intervinieron. Las que no vieron lo que ocurría. Las que no supieron cómo acompañar. Las que actuaron desde su propio miedo o desde su propia ignorancia. Perdonar la historia completa es también liberar a estas figuras del peso que el alma les asignó sin querer. No porque no hayan fallado, sino porque ya no es necesario cargar con ellos dentro del relato interior. Hay una dimensión más profunda aún. La historia completa incluye a la versión de uno mismo que vivió ese periodo. La persona que no supo salir antes, que no vio señales, que se quedó cuando ya había dolor, que confió más de lo que debía, que habló menos de lo que necesitaba, que sintió miedo, esperanza, confusión o apego. Perdonar la historia completa es perdonar también esa versión del yo. No desde la indulgencia, sino desde la comprensión de que actuó con las herramientas y el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Esta parte del perdón es crucial, porque mientras exista un juicio hacia la propia historia, el alma seguirá dividida. Perdonar lo que uno fue, lo que uno permitió, lo que uno ignoró o lo que uno deseó, es una forma de unificar la identidad. Sin este perdón hacia sí mismo, la herida queda anclada a una narrativa de culpa. Y la culpa, más que el dolor, es la fuerza que más prolonga la historia. Cuando el alma comienza a soltar toda esta estructura, la historia se vuelve más ligera. No porque se modifiquen los hechos, sino porque se modifica su peso. La historia deja de ser un muro y se convierte en un puente.
Ya no encierra, conecta. Ya no limita, explica. Ya no condiciona, enseña. Perdonar la historia completa permite algo que parecía imposible: mirar hacia atrás sin sentir que se vuelve a caer en el mismo lugar. La herida ya no actúa como una puerta abierta por donde el dolor regresa, sino como un capítulo que puede leerse sin perder la estabilidad interior. La historia deja de causar temor porque ya no gobierna. Este tipo de perdón también transforma la relación con el futuro. Mientras la historia esté cargada emocionalmente, el futuro se construye con cautela excesiva, con expectativas pequeñas o con una vigilancia constante. Cuando la historia se libera, el futuro vuelve a ampliarse. No porque se ignore el pasado, sino porque deja de ser una sombra que determina cada decisión. La liberación de la historia completa también permite que el alma redescubra el significado de lo vivido desde un lugar más alto. Algunas heridas no pueden explicarse desde el dolor, pero sí desde la transformación. No porque la herida fuera necesaria, sino porque el crecimiento que surgió después reveló dimensiones internas que tal vez de otra forma no habrían surgido. Este entendimiento no romantiza el dolor, simplemente reconoce que, aún dentro de lo difícil, la vida interior encontró una forma de expandirse. Perdonar la historia completa es permitir que el pasado deje de ser un lugar que se habita y se convierta en un lugar que se recuerda con claridad y distancia. Es permitir que la identidad salga del relato que la contuvo y recupere su amplitud. Es permitir que la luz entre donde antes solo había interpretación. El perdón como movimiento, avanzar sin cargar el pasado. Hay un punto en el camino del perdón en el que la herida ya no ocupa el centro, el relato ya no pesa, la identidad comienza a recomponerse y el alma recupera claridad. Sin embargo, aún falta un paso más: convertir el perdón en movimiento. Porque perdonar no es solo cerrar algo, es abrir algo. No es únicamente soltar el peso del pasado, sino aprender a caminar de nuevo sin él. Avanzar después del perdón no significa olvidar. Tampoco significa minimizar lo ocurrido. Avanzar es reconocer que la vida se mueve hacia adelante y que el alma está preparada para moverse con ella. Es comprender que, aunque el pasado forme parte de la historia, ya no necesita convertirse en un equipaje emocional que determine la dirección, el ritmo o la visión del futuro. El pasado pesa mientras se lo sostiene. El perdón, como movimiento, consiste en dejar de sostenerlo. Avanzar sin cargar el pasado exige un tipo de lucidez que no se logra desde la teoría, sino desde la experiencia interior. Una lucidez que ve el dolor como un maestro, no como un enemigo. No porque haya que agradecer lo ocurrido, sino porque la herida reveló dimensiones internas que ahora pueden convertirse en fuerza. Este tipo de avance no niega el dolor, lo integra. El perdón que se convierte en movimiento transforma la relación con el tiempo. Ya no se vive mirando hacia atrás, revisando lo ocurrido, buscando explicaciones repetidas o interpretaciones nuevas. Tampoco se vive en un futuro temeroso que espera que la herida se repita. Se vive en un presente más amplio, más respirable, donde cada decisión no está condicionada por el eco del pasado. La herida deja de ser un punto de referencia y se convierte en un punto de origen. En este nivel, el perdón actúa como una puerta. Una puerta que separa dos territorios interiores, el territorio de la memoria cargada y el territorio de la vida que continúa. Cruzar esa puerta no es un acto repentino, es un movimiento continuo. A veces se avanza con paso firme. A veces con cautela. A veces con dudas. Pero se avanza. Porque el alma ya no está detenida en el lugar donde ocurrió la herida. El pasado deja de ser un espacio que absorbe energía y se convierte en un espacio que ofrece información. Esta diferencia es esencial. Un alma que avanza no revuelve la herida buscando explicaciones infinitas, simplemente reconoce el lugar que tuvo y continúa caminando con la claridad que surgió de ella. El perdón convierte la historia en un mapa, no en un ancla. La dificultad de avanzar sin cargar el pasado surge cuando el alma teme perder algo al soltarlo: protección, control, previsibilidad, un sentido de identidad. A veces la herida se convierte en una forma de orientación. Una brújula distorsionada que, aunque limita, resulta familiar. Por eso, avanzar implica elegir una orientación distinta. No guiada por el dolor, sino por la conciencia que emergió después de él. El perdón como movimiento también transforma la forma de relacionarse. Cuando la herida todavía gobierna la identidad, incluso sin darse cuenta, se filtran sospechas, reservas, temores o expectativas rígidas. Pero cuando el perdón se asienta, la apertura regresa. No una apertura ingenua, sino una apertura madura, una forma de ofrecer presencia sin cargar con los fantasmas del pasado.
Una forma de confiar no porque el riesgo desapareció, sino porque la identidad se fortaleció. Avanzar también requiere aprender a distinguir entre memoria y repetición emocional. La memoria es inevitable, la repetición es opcional. La memoria aparece como un registro, un dato, una imagen. La repetición aparece como un ciclo emocional que revive la herida. El perdón rompe esa repetición sin borrar la memoria. Permite recordar sin recaer. Permite mirar sin regresar. Permite comprender sin revivir. Una de las señales más nítidas de que el perdón se ha convertido en movimiento es cuando el alma puede pensar en lo ocurrido sin sentir que su respiración cambia, que el cuerpo se tensa o que la identidad se retrae. La herida ya no exige energía, simplemente existe como un capítulo más. El alma ya no se define desde la fractura, sino desde la coherencia que surgió después. El movimiento del perdón también tiene una dimensión creativa. Cuando ya no se está atado al pasado, se abre espacio para construir. Las energías que antes se invertían en sostener la herida se transforman en proyectos, vínculos, decisiones nuevas. El perdón libera recursos internos que antes estaban concentrados en resistir. Ese espacio ahora puede utilizarse para elegir, para crear, para expandirse. A veces avanzar sin cargar el pasado significa reconocer que la historia no tendrá una forma final perfecta. Que hubo preguntas sin respuesta. Conversaciones incompletas. Cierres que nunca llegaron. Pero esa incompletud deja de sentirse como una deuda. El alma ya no exige una resolución externa, porque la resolución interna ya ocurrió. Cuando ese punto se alcanza, avanzar se vuelve natural. El perdón como movimiento también modifica la relación con uno mismo. La persona deja de mirarse desde la fragilidad o la desconfianza y comienza a verse desde la fortaleza que surgió a través del proceso. Ya no se percibe a sí misma como alguien marcado por el dolor, sino como alguien que fue capaz de atravesarlo. Esta transformación no es menor, redefine completamente la narrativa interna. Avanzar sin cargar el pasado también implica permitir que la vida sorprenda. Cuando el alma está aferrada al dolor, incluso sin darse cuenta, limita lo que cree posible. La herida crea un marco. El perdón expande ese marco. El movimiento que surge después permite que experiencias nuevas no queden filtradas por la memoria antigua. Permite ver personas, caminos y oportunidades con ojos no condicionados. En este punto, el perdón deja de sentirse como un esfuerzo. Se convierte en un estado. Un estado en el que la identidad está en paz consigo misma, en el que el pasado ya no necesita ser defendido o explicado, y en el que el alma se mueve con una ligereza que antes parecía imposible. El dolor no se borra, pero ya no organiza la vida. La historia no se olvida, pero ya no gobierna. El camino de regreso a la paz. Cuando perdonar se vuelve sabiduría. Hay un punto en el camino del perdón en el que el alma ya no mira la herida como una interrupción, sino como una parte integrada de la historia total. El dolor se convierte en un capítulo que, lejos de definir la identidad, revela su profundidad. Y en ese punto, el perdón deja de ser un acto específico y se transforma en sabiduría, una forma de comprender la vida, una manera de habitar el mundo, una mirada más amplia hacia uno mismo y hacia los demás. La sabiduría del perdón no surge de la negación del dolor, sino de haber atravesado cada una de sus capas con honestidad. No nace del olvido, sino de la integración. No se construye desde la voluntad, sino desde la claridad que aparece cuando el alma deja de pelear con lo que sucedió. Esta sabiduría es silenciosa. No necesita proclamarse ni explicarse. Se reconoce por la manera en que transforma la presencia interior. Cuando el perdón se vuelve sabiduría, el alma deja de preguntarse por qué ocurrió la herida y comienza a preguntarse qué reveló. Esa simple sustitución transforma por completo el proceso. La pregunta del por qué mira hacia atrás, la del qué reveló mira hacia adentro. El perdón como sabiduría convierte la herida en una ventana a la estructura más profunda del ser. Muestra dónde había vulnerabilidad, qué partes necesitaban fortalecerse, qué aspectos de la identidad estaban adormecidos o qué ilusiones sostenían vínculos que no podían mantenerse. Esta forma de perdón permite comprender que una herida no es solo un impacto emocional, es también un espejo. Revela la capacidad de sentir, la amplitud del corazón, la profundidad del deseo de conexión. Muestra cuánto se había invertido en una relación, una expectativa o un sueño. El dolor no aparece en el vacío, aparece donde hubo entrega. Por eso, perdonar desde la sabiduría no es ignorar la herida, sino reconocer que su intensidad provino del amor, la confianza o la esperanza depositadas. Y ese reconocimiento es signo de fortaleza, no de debilidad.
Cuando el perdón se vuelve sabiduría, el alma adquiere una comprensión más amable de sí misma. La herida deja de verse como un error personal y comienza a verse como parte natural de vivir con el corazón abierto. Quien siente profundamente puede ser herido profundamente. Esto no es una falla, es el riesgo inherente a la vulnerabilidad. La sabiduría consiste en aceptar este riesgo sin cerrarse, en mantener la capacidad de ofrecer presencia a pesar de la memoria del dolor. La sabiduría también transforma la manera en que se mira al otro. No lo idealiza ni lo demoniza. No reduce su identidad a lo que hizo ni a lo que no pudo hacer. Comprende sus limitaciones, pero sin justificar su impacto. Reconoce sus luces y sombras sin ponerlas sobre el propio valor. La sabiduría del perdón permite ver al otro como un ser humano complejo, no como la encarnación del daño vivido. Esta visión no necesariamente repara vínculos, pero libera el alma de interpretaciones rígidas. En este nivel, el perdón deja de ser una decisión puntual y se convierte en una disposición interior. Una disposición a no permitir que el resentimiento gobierne. A no aceptar que el pasado condicione el presente. A no dejar que la herida ocupe un lugar más amplio del que le corresponde. Esta disposición no es un esfuerzo constante, es una forma de descanso. Un descanso que surge cuando el alma ya no necesita defenderse del recuerdo. La sabiduría también revela que el perdón no cambia lo ocurrido, pero sí cambia la forma en que ese recuerdo se integra en la historia personal. El pasado se vuelve un terreno que puede recorrerse sin perder estabilidad interior. La memoria deja de tener filo. La emoción deja de desbordarse. La identidad deja de fragmentarse. La herida sigue ahí, pero ya no hiere. Ya no divide. Ya no exige energía. Se convierte en un punto de referencia, no en una fuente de sufrimiento. Cuando perdonar se vuelve sabiduría, el alma comprende algo fundamental: lo que ocurrió no determinó su valor. Ningún acto ajeno puede definir la esencia de quien uno es. El perdón revela esta verdad con una claridad que no proviene de las palabras, sino de la experiencia. La persona descubre que su valor es anterior al dolor, más profundo que la herida y más amplio que cualquier narrativa construida desde el sufrimiento. Otro aspecto de esta sabiduría consiste en comprender que no todas las heridas requieren reconciliación. A veces el perdón implica mantener distancia. A veces implica soltar definitivamente. A veces implica cerrar ciclos con delicadeza y sin retorno. Pero incluso en estas decisiones, el perdón sigue presente. Porque la sabiduría del perdón no se manifiesta en volver a vincularse, sino en no cargar resentimiento aunque el vínculo ya no exista. La reconciliación pertenece al ámbito de la relación, el perdón pertenece al ámbito del alma. La sabiduría del perdón también libera de la necesidad de tener la última palabra emocional. A la mente le gusta cerrar historias con explicaciones claras, pero la vida rara vez ofrece ese tipo de cierre. El perdón trae su propia forma de conclusión, no exige que todo tenga sentido, pero permite vivir en paz incluso cuando no lo tiene. La sabiduría consiste en aceptar que algunas historias terminan sin respuestas, pero con entendimiento. En este punto, la persona experimenta un cambio profundo, ya no teme que la herida se repita, porque ya no la ve como una amenaza, sino como un evento del pasado que fue atravesado y transformado. La confianza no vuelve porque se olvida, vuelve porque se reconstruye desde un nivel más maduro. El corazón no vuelve a abrirse por ingenuidad, sino por fortaleza. Cuando el perdón se vuelve sabiduría, el alma puede mirar al futuro sin arrastrar fragmentos del pasado. Puede permitir que nuevas experiencias entren sin filtrarlas a través de la herida antigua. Puede confiar en su capacidad de sostenerse incluso si la vida vuelve a presentar desafíos. La herida ya no es un límite. Es una parte integrada. Perdonar como sabiduría también implica comprender que el dolor no fue una pérdida total. Algo quedó. Quizá una claridad que antes no existía. Una profundidad emocional más consciente. Un sentido más delicado de los límites. Una percepción más fina de lo que el alma necesita. La sabiduría no justifica el daño, pero reconoce que, incluso en lo difícil, hubo crecimiento. En esta etapa, el perdón ya no se siente como una renuncia. Se siente como un regreso. Un regreso a una identidad más amplia, más íntegra, más honesta. Un regreso a la capacidad de amar sin miedo, de mirar sin sospecha, de caminar sin cargas innecesarias. El alma recupera su lugar. El perdón como forma de libertad interior. Hay un punto en el camino del perdón en el que el alma comprende que todo lo trabajado, la herida, la historia, la identidad, la narrativa, el movimiento hacia adelante, conduce finalmente a una sola realidad, la libertad interior. El perdón,
en su forma más profunda, no es una emoción, ni una idea, ni un acto. Es libertad. Una libertad que no depende del pasado, ni del otro, ni de la disculpa que nunca llegó, ni del cambio que no ocurrió. Es una libertad que nace dentro, silenciosa, estable, firme. La libertad interior que surge del perdón no es una sensación momentánea, sino un estado que se construye poco a poco. No aparece como un destello repentino, sino como una claridad que se expande. Comienza como un alivio y termina como una visión. Comienza como un descanso y termina como un nuevo modo de habitar la vida. La libertad no se siente solo como la ausencia de dolor, sino como una presencia distinta, la presencia de uno mismo, sin capas de resentimiento, sin peso emocional acumulado, sin narrativas que limiten. Cuando el perdón se convierte en libertad, el alma descubre que podía respirar más profundamente de lo que creía. Descubre que la tensión que sostenía no provenía únicamente del dolor, sino de la resistencia al dolor. La libertad no niega lo ocurrido, simplemente deja de vivir contra ello. Esta distinción transforma por completo la experiencia interior. La herida ya no exige energía. La memoria ya no intimida. El pasado ya no establece condiciones sobre la identidad. La libertad interior también se manifiesta como una claridad nueva sobre lo que pertenece al alma y lo que no. El resentimiento, cuando está presente, ocupa espacios que no le corresponden. Se instala donde debería haber serenidad. Se adhiere a pensamientos que deberían ser libres. Se insinúa en relaciones que no tienen nada que ver con la historia original. Cuando el perdón se establece, esa ocupación silenciosa desaparece. El alma recupera su territorio. Esta libertad también permite algo que parecía imposible, pensar en lo ocurrido sin sentir que la herida se reactiva. La memoria sigue ahí, pero ya no provoca un movimiento de defensa. La emoción sigue ahí, pero ya no desborda. La historia sigue ahí, pero ya no define. La libertad no elimina la memoria, elimina su dominio. No elimina la cicatriz, elimina su interpretación. No elimina el pasado, elimina su poder. Cuando el perdón se vuelve libertad interior, el alma experimenta un tipo de seguridad que no proviene de las circunstancias externas, sino de una fortaleza interna reconstruida. Ya no se teme al dolor porque ya no se está a su merced. Ya no se teme repetir la historia porque se conoce la propia capacidad de atravesarla. Ya no se teme quedar vulnerable porque la vulnerabilidad ya no se siente como amenaza, sino como un aspecto natural de la existencia. Esta libertad también transforma la forma de relacionarse. La persona que ha perdonado desde este nivel ya no vincula sus vínculos nuevos con las sombras antiguas. No interpreta gestos desde el filtro de la desconfianza. No anticipa heridas que no existen. No ofrece presencia desde el miedo, sino desde la claridad. La libertad interior crea una relación más directa, más auténtica y más equilibrada con los demás. Ya no se carga al presente con peso que le pertenece al pasado. Cuando el perdón se vuelve libertad, la persona descubre una verdad profunda. No se trataba del otro, se trataba de recuperar su propio espacio interior. Esta comprensión libera incluso a quien causó la herida. No en el sentido de justificarlo, sino en el sentido de ya no cargarlo. La libertad interior no deja pendientes. No deja historias abiertas emocionalmente. No deja energía atrapada. Todo queda puesto en su lugar correcto. Quien causó dolor vuelve a ocupar un espacio de pasado, no de presente. Y ese reordenamiento interno trae una paz que no depende de nada externo. La libertad interior también se refleja en la capacidad de elegir. Mientras el resentimiento está presente, la capacidad de elegir se reduce. Las decisiones se filtran por el miedo, la autoprotección o la necesidad de evitar repeticiones. Cuando el perdón libera el interior, las elecciones se vuelven más amplias. No se elige desde la herida, sino desde la identidad real. No se elige para evitar sufrir, sino para avanzar con coherencia. Las decisiones ya no responden al pasado, sino al presente. Este tipo de libertad también se manifiesta en una presencia más consciente. La persona puede habitar el instante sin que el pasado interrumpa su atención. Puede escuchar sin anticipar. Puede imaginar sin temer. Puede descansar sin defenderse. Puede proyectar sin cargar. La vida deja de sentirse como un terreno que hay que vigilar y se convierte en un terreno que se puede experimentar. Esta presencia plena es uno de los frutos más visibles del perdón profundo. Cuando el perdón se vuelve libertad, el alma adquiere una relación distinta con el dolor. No lo romantiza, pero lo reconoce como parte de la experiencia humana. No lo busca, pero tampoco lo teme. No lo niega, pero tampoco lo convierte en identidad.
El dolor pierde su misterio y su amenaza. Se vuelve algo comprensible. Algo que puede atravesarse sin perder el equilibrio interior. Esta comprensión no elimina la posibilidad de nuevas heridas, pero elimina la sensación de que una nueva herida podría destruir. La libertad interior también trae consigo una percepción más clara de los límites. El perdón no elimina la necesidad de protegerse. Al contrario, la hace más consciente. Pero esta protección ya no nace del miedo, sino de la sabiduría. No se establecen límites para evitar sufrir, sino para honrar la paz interior. No se establecen desde la reacción, sino desde la claridad. La libertad permite ver dónde termina la responsabilidad propia y dónde comienza la de los demás. Otro aspecto de esta libertad es la capacidad de mirar el pasado sin nostalgia ni rechazo, simplemente con aceptación. El pasado no se convierte en un lugar al que volver ni en un lugar del que huir. Es un espacio que existió, que enseñó, que formó parte de la vida, pero que ya no determina el rumbo. Esta aceptación es una de las expresiones más refinadas del perdón. No es una idea, es una sensación de quietud que aparece al recordar. Cuando el perdón se vuelve libertad, el alma puede sentir gratitud no por la herida, sino por la fuerza que surgió después de ella. Gratitud por la claridad adquirida, por la identidad reconstruida, por la profundidad que no existía antes. Esta gratitud no es ingenua. No niega el dolor. Reconoce que, aunque no se eligió la herida, sí se eligió la transformación. Y esa elección iluminó partes del ser que antes estaban dormidas. En este punto, la persona descubre algo que transforma completamente la relación con la vida. El perdón no fue un acto hacia el otro, sino un acto hacia sí misma. Una afirmación silenciosa de libertad. Una declaración interior de que la historia ya no tiene derecho a dirigir su destino. Una decisión profunda de vivir desde la amplitud, no desde la contracción. El perdón no es un camino que se recorre en línea recta. Es un territorio amplio, lleno de capas, silencios y revelaciones inesperadas. Al mirar hacia atrás, no se ve un único instante de liberación, sino una serie de movimientos interiores que, poco a poco, fueron abriendo espacio donde antes solo había peso. Cada bloque de este viaje ha revelado algo distinto: la herida inicial, la historia que la acompañó, la identidad que se fragmentó, las interpretaciones que crecieron alrededor, las expectativas no resueltas, la memoria que persistía, la necesidad de soltar, la posibilidad de avanzar. Y ahora, al llegar a este punto final, algo se hace evidente: el perdón no fue un gesto hacia el pasado, sino una apertura hacia el presente. El alma que perdona no niega lo que vivió. Lo integra. Comprende que la vida no se trata de evitar heridas, sino de permitir que cada una revele algo que antes estaba oculto. Que el dolor no define la historia, pero sí puede profundizar la mirada. Que el pasado deja marcas, pero no límites. Que la identidad puede quebrarse y aún así reconstruirse con una belleza distinta, más honesta, más consciente, más humana. Perdonar es devolverle al alma su propio espacio. Es permitir que el corazón vuelva a respirar sin cargas que no le pertenecen. Es aprender a mirar sin que la memoria distorsione la claridad. Es elegir, de manera íntima y silenciosa, la libertad sobre el resentimiento, la coherencia sobre la fragmentación, la verdad sobre la herida. Este viaje no termina aquí. Termina en ti. En la manera en que estas palabras dialoguen con tus propias experiencias. En cómo tu interior decida avanzar después de escucharlas. El perdón no se impone. Se reconoce. Llega cuando la conciencia está lista para sostenerlo. Y cuando llega, abre caminos que antes parecían imposibles. Si este audiolibro te acompañó, si algo dentro de ti se movió, si una parte de tu historia encontró lenguaje, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete a este canal, para recibir nuevas historias y nuevas miradas que, como esta, buscan iluminar lo que a veces cuesta nombrar. Aquí encontrarás un espacio para comprenderte, para ordenarte y para sanar. Y si conoces a alguien que carga con una herida, compártele este mensaje. A veces, una sola reflexión abre la puerta que el alma llevaba tiempo buscando. Gracias por escuchar. Gracias por permitir que estas palabras entren en tu historia. Que la paz que nace del perdón te acompañe, te guíe y te sostenga, mientras avanzas hacia la vida que mereces vivir. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.